Pancho Álvarez está con nosotros hoy, representante de la sociedad civil y además miembro de Participación Ciudadana. Hablamos de la sentencia absolutoria de que no hay culpables implicados en el caso de los supertucanos. Pancho, buenas noches. Qué bueno tenerte aquí. Buenas noches, Yulisa. ¿Quién mejor que tú para hablar de la sentencia de los supertucanos? En mi entendimiento, nadie. Tú estuviste presente, hablamos mucho de eso al principio, en 2016, 2018. Ese es un caso de la Procuraduría de Jan Alain Rodríguez. Eso es hecho por la Procuraduría del gobierno del PLD. Como también la instrumentación del caso de Odebrecht. Resulta que ambos casos, instrumentados por el mismo Ministerio Público, han tenido similar resultado. ¿Eso puede ser coincidencia? Bueno, lo primero es precisamente aclarar el tema de deslindar responsabilidades, ¿no? Esos son, como tú bien señalas, dos casos preparados durante la gestión de Jan Alain Rodríguez. Pero lo curioso es que los dos casos se parecen mucho en cuanto a la suerte que dominicana, el de Odebrecht y el de los tucanos, sino por situaciones que se dieron en Brasil y en Estados Unidos. En los dos casos, Odebrecht por un lado y Embraer, en el caso de los tucanos por otro, tuvieron que llegar a acuerdos con las autoridades norteamericanas y brasileñas. Y en República Dominicana no quedó más remedio que iniciar procesos judiciales contra esos casos. Sí, porque la presión venía de fuera. Pero inclusive el de ahora, la sentencia de los tucanos, ese caso comenzó con anterioridad al de Odebrecht. Pero te repito, siguieron la misma suerte inclusive procesal, porque en ambos casos Jan Alain Rodríguez llegó a acuerdo con ambas empresas, con Odebrecht por un lado y Embraer por otro, y llegaron a fijar inclusive el monto de los pagos que tenían que hacer esas empresas a la Procuraduría como pago de la multa por haber sobornado. En ambos casos se admite que hubo sobornos. Se admite, no. Y se pagaron multas. No, se hizo un penal abreviado. En ambos casos se hizo un penal abreviado. En ambos casos se homologó esos acuerdos de penal abreviado. Y por eso te digo, recorrieron la misma suerte, inclusive, lamentablemente, con la sentencia. Entonces, obviamente que es un golpe muy duro para el sistema de justicia de la República Dominicana. Para la confianza de la sociedad. No, y yo quiero referirme al sistema de justicia. Porque usted podrá decir, el Ministerio Público, solamente, es que hay que verlo como un cuerpo, el sistema de justicia hay que verlo como un cuerpo. Y ahí están los jueces, ahí están los fiscales, ahí estamos los abogados también, que de alguna manera contribuimos o no a que ocurran situaciones dentro de esos casos de corrupción. Entonces, la realidad es que el golpe lo recibe el sistema de justicia y le hace perder credibilidad al sistema de justicia frente a la población. Y eso es lo más lamentable de todo, que la gente pierda la esperanza en que puede haber una justicia eficiente. Que si es culpa de los jueces o culpa del Ministerio Público, mira, yo voy a esperar que salga la sentencia completa, porque como tú sabes, lo que hubo fue en el día de ayer, pues un resumen hecho por la presidenta del Tribunal Colegiado y luego la lectura del dispositivo. La sentencia completa saldrá próximamente. En unos días. Y cuando salga, entonces, pues lo estudiaremos con más cuidado. Pero aquí usted podrá decir, ¿culpa de quién? No importa de quién, quien sale perdiendo es el pueblo dominicano, definitivamente con este caso. Así es. Así es. Embraer tuvo un penal abreviado, lo mismo que tuvo Odebrecht. Los dos procedimientos son muy parecidos. Embraer, sin embargo, a diferencia de Odebrecht, pagó su multa, pagó sus $7 millones. Lo recibió el Ministerio Público, se depositó en la cuenta única, todo ese proceso administrativo que tú y yo conocemos. Pero entonces, después de esta sentencia, nosotros podríamos decir que Embraer hizo un harakiri, quizá el harakiri más importante del mundo, porque es una empresa que ha confesado los sobornos, que ha entregado los documentos justificativos de lo que confiesa, que ha pagado la multa que ha resultado del proceso penal abreviado, pero entonces todas las personas que involucra a esa empresa, que paga su multa y que confiesa que pagó soborno, las personas mencionadas en ese expediente, entonces son descargadas. ¿Qué pudo pasar ahí?
Bueno, déjame decirte, Suena un poco caricaturesco. pero déjame decirte, Embraer, al igual que Odebrecht, no tenía remedio. No había remedio. Tenía que confesar el soborno, porque no fuimos nosotros los dominicanos que No, obligamos ni a fue que ellos Odebrecht ni a denunciaron. Embraer. No, ni No, ellos fueron los denunciaron. norteamericanos que Sí. lo obligaron, porque si no, no iban a poder seguir operando. Y fueron las autoridades brasileñas que finalmente también se vieron forzadas a tener que someter a la obediencia a la ley a sus empresas. Pero algunos se preguntan, ¿qué sucede ahora? ¿Estará obligado el Estado Dominicano a devolver los 7.2 Sí, millones de esa es la dólares? presa. No, pues no. Eso puede venir. Pues no, no puede venir porque hubo un acuerdo de un penal abreviado, eso fue presentado ante un juez que fue homologado, ya es una situación definitiva que obliga a Embraer a pagar esa suma que pagó efectivamente, pero además de eso, en ese acuerdo firmado en el 2018, se obliga a Embraer a suministrarle al Ministerio Público toda la información, la documentación, la identificación de las personas que estuvieron involucradas en las operaciones. Cosa que al efecto la Procuraduría admitió que había recibido. Bueno, si tú entras a la página de la Procuraduría te vas a encontrar con una sorpresa. Y es que hay una nota de prensa, obviamente de la época de Jean Alain Rodríguez, diciendo que gracias al acuerdo con Embraer se están recibiendo alrededor de 4.000 pruebas relacionadas con el caso. ¿Y dónde están esas pruebas? Porque el principal defecto que tuvo el caso de Brecht y ahora el caso Embraer fue la incapacidad del Ministerio Público, y no por falta de talento, sino de voluntad, de ir a Brasil a recabar directamente las pruebas. Y por cierto, ahora que menciono eso, te digo, habrá que esperar la sentencia completa, pero escuchando a la magistrada presidenta del Tribunal Colegiado hacer su resumen, me encontré, porque eso pasa muchas veces, hay jueces que son ultra garantistas, más allá de lo necesario, diría yo. Y que se vuelan varias lecciones de la y clase por ejemplo, de Derecho. se descartó atribuir efectos al documento firmado en Estados Unidos por Embraer, igual que hubo uno también con Odebrecht, pero aquí en el caso de Embraer se descartó sencillamente porque no se podía contrainterrogar a las personas que firmaron ese documento. Y yo creo que eso fue un exceso de garantía. Porque, Sí, por qué no razón? decir otra cosa. Porque cuando usted deposita, por ejemplo, un contrato en un proceso penal como una prueba, ese documento vale como prueba de su contenido. Pero además de un proceso que viene ya de un penal abreviado. Pero tú, cuando se deposita un contrato en un proceso penal, tú no exiges que vengan las personas que firmaron para poder ser contrainterrogados. Eso no ocurre. Pero, repito, eso se debe sencillamente a un exceso de celo. Yo no estoy atribuyéndole a las magistradas que tienen un buen récord en su carrera judicial y obviamente que identificaron la principal falencia del caso, que fue precisamente, ya que firmaste un acuerdo con Embraer, donde Embraer se compromete a entregarte toda la información que tiene, la identificación de las personas, cómo fueron entregados los fondos, por qué cuentas bancarias pasaron, y tú no conseguiste esa información para hacerla valer en 4 años, Pancho, 5 años. Ese caso tenía, repito, más tiempo que el caso de Brecht. En 5 años, que fue una operación del gobierno... Pancho, del gobierno anterior. De Leonel Fernández. Pero la operación sí. La operación. Pero la judicialización no, es del gobierno anterior, de Danilo Medina. Correcto. Es del procurador Jean Alain Rodríguez. Sí, porque se destapa con todos estos escándalos de las empresas brasileñas. Pero ahí hay un tema interesante. A pesar de que lo haya instrumentado el ex procurador Jean Alain Rodríguez, eso con el paso del tiempo y agotar los procesos cayó bajo esta administración. Ya esta administración tiene 2 años. No se revisaban los procesos para saber qué faltaba, qué había que confirmar, a quién había que llamar, qué documentos de esos 4.000 servían y no servían, cuáles se habían notificado a la Secretaría del Tribunal como prueba, cuáles tenían la otra parte, cuáles no. O sea, ¿qué pasó en esos 2 años, Pancho? Lamentablemente, el proceso penal cierra las puertas después que tú presentas acusación y tú en esa acusación está inventariado tu catálogo de pruebas.
O sea que desde Ya hace tú no puedes introducir nuevas pruebas después que tú presentas Así acusación, es. excepto hay una brecha que permite el Código Procesal Penal para casos muy especiales y que se utiliza muy poco porque los jueces son muy poco dados a aceptarlo, de introducir una prueba nueva. Tiene que ser sobre situaciones que surgen en el curso del proceso y no que se conocían desde antes. Entonces, realmente la actual gestión de Miriam Germán Brito no tenía la posibilidad legal de O sea que la introducir nuevas actual pruebas en esos gestión documentos. sabía desde hace 2 años que a esa gente los iban a descargar. Bueno, sabía que era un proceso endeble, por no decirlo de Lo una sabía manera más también de drástica. Odebrecht, que los Pero, iban a pero descargar y claro, que... pero Miriam Germán Brito hizo una declaración, siendo jueza de la Suprema Corte de Justicia, sobre ese expediente, que después la criticaron muchísimo y ha hecho que ella se inhiba de ese proceso por haber dado esa Como es declaración, correcto. diciendo que ese caso no se sostenía y que aspiraba a que se corrigiera, y no se corrigió. Ahora, lo más importante de todo es, yo particularmente, bueno, y en Participación Ciudadana, tenemos una altísima confianza en la gestión de Miriam Germán Brito y en su integridad y su firmeza. O sea que tenemos esperanza de que estos nuevos casos de corrupción que se están preparando durante su gestión no van a correr la misma suerte. En el caso de Odebrecht y de Embraer, ¿tú crees que el Ministerio Público actual tenga en sus ánimos agotar los procedimientos para pedir o solicitar se ordene un nuevo juicio? Mira, Porque esa es una posibilidad. En el caso de Brecht se apeló y la apelación tiene que ser conocida. Hay que esperar. Y en el caso de Embraer ya anunció el Ministerio Público que va a apelar. Pero ¿va a apelar para qué? Dime, si no pueden introducir nuevas pruebas, ¿para qué va a apelar? Mira, ¿sobre la base de lo mismo? ¿O qué le va a decir a la magistrada? No, porque el contrato, usted no lo conoce y usted debió conocer el contrato y no llamar a las personas que firmaron para eso. Eso no va a hacer una diferencia, y tú lo sabes, Pancho. Yo te diría que hay que esperar tener la sentencia completa, porque te cito otro elemento que fue relatado por la presidenta del Tribunal Colegiado con respecto a una de las compañías imputadas, creo que se llama Magicorp SRL. Que se dijo en el pasado, en la misma Procuraduría del ex magistrado Jan Alain Rodríguez, que la compañía había aceptado, había dicho, que había dicho en confesión, no. La compañía aceptó en cuestionamiento que sí había aceptado la responsabilidad. Aceptó la responsabilidad de los hechos que se le imputaban. Y ni así. Y lo que, como lo justificó la magistrada, haciendo su resumen, fue que como quiera el Ministerio Público tenía que probar esos hechos. A pesar de que la persona lo aceptaba. Y yo creo ahí de nuevo que hay un ultragarantismo. ¿Por qué razón? Porque así como hay un penal abreviado, hay lo que se llama un acuerdo parcial. En el acuerdo parcial, el imputado acepta los hechos. No tiene que probárseles, sino que lo acepta. Y entonces las pruebas se depositan para determinar la pena que se le va a imponer. Entonces, si un imputado puede aceptar los hechos, ¿por qué en este caso la magistrada lo justificó diciendo el Ministerio Público no probó los hechos? Pero él lo acaba de aceptar, o lo aceptó hace tiempo. Por eso yo digo que, y yo sé que hay colegas míos que van a justificarlo de la misma manera que lo hizo la magistrada, pero yo creo de todas maneras que hay un exceso de garantía también. Se le fue un poquito la mano, o el mallete. Pero entonces, por eso te digo, hay que esperar que la sentencia completa salga, el Ministerio Público, sí, para si ver tú le preguntas, va a decir, ¿cómo vamos a apelar? ¿Qué vamos a apelar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Eso va a depender de la coherencia, de la motivación, de la sentencia y de la evaluación de las pruebas por parte que esté contemplado en esa misma sentencia. Mira, Pancho, a propósito de lo que ha pasado con Odebrecht, lo que ha pasado con Tucanos y lo que podría pasar con otros casos que pululan por ahí y que también son de la misma época y de los mismos confeccionistas, ¿tú crees que vamos a seguir viendo descargos y desestimaciones y penas irrisorias? ¿O tú crees que deberíamos prepararnos para que eso pase y concentrarnos en los nuevos casos? Ya he escuchado personas que dicen que nos preparemos porque eso mismo va a pasar con los casos de corrupción que lleva el actual Ministerio Público. Bueno, ya yo te dije, nosotros tenemos confianza plena en que la situación va a ser diferente en esta nueva gestión del Ministerio Público.
que me extrañó ver a una de las personas que ustedes colocaron diciendo que esa es la independencia del Ministerio Público que quiere que anuncie el gobierno. No, lo que la ciudadanía ha hay demandado... personas que opinan sin leer. Bueno, lo que la ciudadanía ha demandado precisamente es un ministerio público que no obedezca a directrices partidarias. Y aquí todo el mundo está claro que durante los gobiernos del PLD, y eso hay que decirlo de esa manera, durante los gobiernos del PLD hubo una deficiencia muy seria en materia del Ministerio Público, muy seria, en el sentido de perseguir con seriedad la corrupción. A pesar de que pasaron magistrados como Francisco Domínguez Brito, que obviamente tiene un buen récord, ¿no? Sí, tiene un buen pero récord. hay que distinguir. Miriam Germán Brito no ha sido nunca miembro de un partido político, ni tiene intereses partidarios. Bueno, Francisco Domínguez Brito, cuando era procurador, era un militante partidario. Jean Alain Rodríguez, cuando fue procurador, era no solamente ambos, no era militante, era ambos candidato. aspiraban casi a la presidencia Sí, de la República, exacto, ¿no? O sea, exacto. entonces, eso es lo que queremos desligar, porque cada vez que la política se mete, la justicia salta por la ventana. Así es. Gracias, Pancho. Qué placer tenerte aquí.